Bien, pues hermanos, vayamos a nuestras Biblias, vayamos al libro del Apocalipsis, al capítulo 16. Para quien nos visite hoy por primera vez, si es el caso, estamos inmersos en una serie de sermones acerca del libro del Apocalipsis. Llevamos ya 1 año y medio con ella. Creo que está siendo de mucha bendición para todos. Y te animo, si es tu primer día aquí con nosotros, a que te unas, a que escuches y que luego, conforme la palabra ya ha obrado en tu corazón, te dirijas a cualquiera de nosotros para expresarle cualquier duda, cualquier pregunta que tengas. Apocalipsis 16, vamos a leer los últimos versículos, los versículos del 17 al 21. Como sabéis, hemos estado viendo en diferentes sermones el capítulo 16. Como dijimos, estamos terminando ya la 5ª sección de las 7 que tiene el libro del Apocalipsis. Y estos últimos versículos del capítulo 16 de Apocalipsis dicen así: El 7º ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: Hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Hasta aquí la palabra del Señor, y nosotros, la Iglesia de Cristo, responde: amén. Señor, te rogamos que tú bendigas tu santa palabra en esta mañana, que me ayudes a exponerla ante tu pueblo y que ayudes a tu pueblo a recibirla con gracia, con urgencia, con amor a ti y con convicción y fe. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Hay por aquí algún fan o simpatizante de la trilogía escrita por Tolkien, El Señor de los Anillos? Hay algunos, ¿no? ¿Alguien ha visto las películas? ¿Va? Bueno, bien. Sería raro que no fuera así, pero... Bien, en la obra de Tolkien, El Señor de los Anillos, en concreto en su 3ª y última parte, no sé si sabéis que Tolkien concibió como un todo la obra, pero la editorial dijo: esto es imposible, no vamos a vender ni uno. Entonces lo dividieron en la compañía, o la hermandad, o la comunidad del anillo, las 2 torres y, por último, el retorno del rey. Bueno, pues en esta 3ª parte, el retorno del rey, una de las frases más memorables, al menos unas de las que a mí particularmente más me gustan, pero realmente creo que todo conocedor o fan de la trilogía también la conoce, es una que proviene de Frodo Bolsón, cuando tras la destrucción del anillo único, está Frodo junto con Sam Gamgee, su ayudante, su escudero, por así decirlo, en las faldas del monte del destino, rodeados de lava ardiente, están agotados, casi muertos, están creyendo que no sobrevivirán. Y entonces Frodo le dice lo siguiente a su fiel Sam: estoy contento de que estés aquí conmigo, Sam Gamgee, aquí, al final de todas las cosas. El fin del mundo, tal como ellos lo conocían, un mundo gobernado por el mal, lo que ellos llamaban la tercera edad, había concluido y se daba inicio ya a la 4ª edad de los hombres, una nueva era. Y Frodo no se está lamentando, sino que está agradecido
y esperanzado y consolado de que en medio de esta situación Él esté al lado de su fiel amigo. Él no se lamenta. Incluso en el umbral de la destrucción y de la muerte, Él se alegra. Estoy contento de que estés aquí conmigo, Sam Gamgee. Aquí, al final de todas las cosas. Los versículos finales de Apocalipsis 16, que acabamos de leer, son la conclusión de la quinta sección del libro de Apocalipsis. Y a medida que nos acercamos al final, el enfoque se dirige con más y más claridad hacia el final de la historia y especialmente hacia el juicio de Dios sobre sus enemigos. Y llegados aquí, hermanos, yo no sé si os está pasando, no lo sé, puede que sí, no me lo digáis, pero igual estamos todos un poco hartos de tanto juicio, de tanta ira, de tanto castigo, de tanta destrucción, como que uno a veces puede acabar saliendo de la iglesia arrastrando los pies, un poco deprimido. Es como un soniquete repetitivo, el del libro del Apocalipsis, que parece que en las últimas semanas solo estamos hablando de juicio, castigo, ira, rebelión. Parece como que el Evangelio se ha desvanecido. Parece que solo estamos hablando de destrucción, de condenación. Sin embargo, ¿sabéis qué? En la Biblia y en el Evangelio, las malas noticias del juicio de Dios sobre el mundo están necesariamente unidas a las buenas noticias. Y al revés, las buenas noticias del Evangelio, de hecho eso es lo que quiere decir Evangelio, por si alguien no lo sabe, buena noticia, están unidas indisolublemente a las malas noticias de la condenación de este mundo. No podemos separar una cosa de la otra. En los capítulos siguientes de Apocalipsis, lo que vamos a ver en las dos últimas secciones, veremos el juicio de Dios sobre Babilonia. Se dice que Dios vengará la sangre de los profetas y de los santos en el capítulo 18. Luego en el versículo 19 se nos dice que la caída de esta ramera, Babilonia, la grande, viene antes de la llegada de la gloriosa esposa de Cristo para las bodas del Cordero, la Iglesia. Luego Jesús aparece cubierto de sangre y destruyendo a sus enemigos, pero este es el mismo Salvador que viene en un caballo blanco llamado fiel y verdadero. O sea que las malas noticias siempre van unidas a las buenas noticias. Y en los capítulos siguientes, hermanos, veremos que el juicio de Dios sobre Babilonia vengará lo que hemos dicho, la sangre de los profetas y de los santos. Posiblemente muchos por los cuales hemos orado hoy, hermanos nuestros, en Nigeria, en Níger, en Eritrea, en Camerún, en otros lugares, y también a lo largo de la historia. Además, fijaos qué interesante, Apocalipsis 16-17, vemos que se derrama, ya aquí estamos leyendo que se derrama la séptima copa de la ira, es la última. Y recordéis que hemos dicho que los sellos, los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas están relacionadas, las podríamos ver paralelamente. Y cuando vemos tanto el séptimo sello como la séptima trompeta, como la séptima copa, ya estamos llegando de nuevo al final de la historia, al fin de todas las cosas. Y aquí se exclama en esta séptima copa, versículo 17, desde el templo de Dios, desde el trono, hecho está. ¿Lo habéis fijado? Hecho está. Y evidentemente creo que no hay que ser demasiado perspicaz para darse cuenta de que este hecho está relacionado con toda probabilidad con el grito de victoria del Señor Jesucristo desde la cruz, que exclamó, consumado es. De hecho, estas palabras se pronuncian en el Evangelio de Juan, y Juan es también quien escribe el libro de Apocalipsis. Así que no es irrazonable pensar que hay una relación entre ambos términos. Además, Juan dice que este hecho está
como hemos comentado, procede del templo, del trono de Dios. Y entonces esta voz, hermanos, solamente puede ser una. Solamente puede ser la de Dios. Solamente puede ser la de Cristo. Ya hemos visto que mientras se derramaban las copas de la ira, si hacemos un poquito de memoria, solo Dios podía estar en el santuario. Lo vimos en el capítulo 15. Y luego otros pasajes paralelos de Apocalipsis denominan a todos los juicios la ira del Cordero. O sea, que Dios habla desde el templo, proclama el juicio, pero estos juicios al mismo tiempo son la ira del Cordero. O sea, que aquí vemos a las dos personas de la deidad, Dios el Padre y Dios el Hijo, en el poder del Espíritu Santo, obrando en el juicio que viene sobre el mundo. El fin de todas las cosas, hermanos, es obra del Dios Trino. Y esto es hermoso. Y al vincular este clamor de juicio divino con el grito de salvación de Cristo crucificado, el hecho está, con él consumado es, unimos, si os dais cuenta, el juicio y la redención. O la redención con el juicio. Es como una espada doble. El Evangelio, recordáis, es esa espada doble. ¿Os acordáis del capítulo 1? Vemos esta imagen del Señor glorificado en medio de los candelabros y de su boca, ¿recordáis lo que salía? Una espada de ¿cuántos filos? La palabra de Dios tiene dos filos. Trae salvación y trae juicio. Que al fin y al cabo eso es lo que simboliza la espada. Justicia, en última instancia. Y sí, hay una relación profunda a lo largo de la historia de la redención entre ese clamor de Cristo en la cruz y esta voz poderosa en el cielo que dice también, hecho está. Cuando cumplió la redención, nuestra redención, hermanos, cuando el Señor cumplió nuestra redención en la cruz del Calvario, Jesús clamó la palabra griega tetelestai, que quiere decir literalmente se ha cumplido. Está cumplido. Ahora, desde el cielo, al final de la era del Evangelio, ya en su venida, en el fin de todas las cosas, Jesús grita otra palabra, gegonen, que quiere decir literalmente ha ocurrido. Esta conexión hace una conexión, valga la redundancia, entre ambos momentos. La salvación que Cristo realizó el día de su crucifixión se consumará completamente en la victoria final el día de su regreso. Y al contemplar la magnitud del regreso y el juicio final de Cristo, podemos recordar las palabras de Frodo a Sam otra vez en el Monte del Destino. Estoy contento de que estés aquí conmigo, Sam Gamgee, aquí, al final de todas las cosas. Aunque el mundo llegue a su fin, los creyentes podemos mantenernos alegres. Aunque todo termine, podemos sentirnos agradecidos, podemos sentirnos gozosos. ¿Por qué? Porque sabemos que Cristo está con nosotros. No importa lo que venga, no importa lo que acabe, no importa lo que dejemos atrás, podemos decir, estoy contento de que estés aquí conmigo, Señor Jesucristo, aquí, en el fin de todas las cosas. No podemos ver el fin de todas las cosas con morbosismo, con temor, con miedo, con ansiedad. No podemos. No debemos. El problema es que podemos, pero no debemos. Entonces, ¿qué sucederá cuando el final de esta era llegue? Nuestro pasaje, hermanos, es muy abarcador, porque dentro de un contexto del fin de todas las cosas, vemos otras cosas que acabarán en ese fin de todas las cosas. Podemos decir que en el fin de todas las cosas hay 4 finales. Hay muchos más, pero yo en el texto he alcanzado a ver al menos 4 finales. Bien, primero,
el fin de todas las cosas, ya lo hemos dicho, el fin del mundo, tal y como lo conocemos. El fin de la sociedad mundana, tal como la conocemos. El fin del pecado, hermanos. El fin del pecado y la muerte, tal como lo conocemos. Y otro fin, que es el fin de la oportunidad del Evangelio para salvación. Cuando el Señor venga, también habrá llegado el fin para el arrepentimiento y la fe en el Salvador. Vamos a ver de qué manera esto se materializa en nuestro texto y si realmente este texto nos está hablando de esto. No son cosas, son elucubraciones del pastor. Y permitidme beber. ¿Soy yo o hace calor? Yo creo que sí, ¿no? Creí que era el fuego del espíritu, pero no. Es la bomba de calor. Pues sí, los podemos apagar mejor los dos, ¿no? Y ya, gracias, Robin. Vamos a ver el fin de todas estas cosas. El fin del mundo, el fin de la sociedad, el fin del pecado y el fin de la oportunidad del Evangelio. Cuidado, no digo el fin del Evangelio. El Evangelio es eterno. El fin de la oportunidad de responder al Evangelio. Y vamos primero con el fin del mundo. Estamos en el versículo 18. Estos versículos destacan con claridad que el regreso de Cristo va a marcar el fin del mundo tal y como lo conocemos. Cuando se derrama la séptima copa, fijaos, versículo 18, dice que hubo relámpagos, hubo voces, hubo truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande el cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Estos fenómenos intensifican visiones anteriores que ya hemos visto sobre el fin del mundo. Por ejemplo, en el capítulo 6, si alguien me recuerda, si alguien puede hacer memoria, cuando se abrió el sexto sello, se hablaba de un gran terremoto también, no sé si recordáis, y del cielo desapareciendo como un pergamino que se enrolla, ¿os acordáis? Esta idea estaba tomada del libro de Isaías, precisamente. Ahora, con la séptima copa, que se derrama por el aire, el mundo físico es sacudido por relámpagos, por truenos y por un terremoto, atención, como nunca ha habido otro terremoto. Yo no he estado nunca en medio de un terremoto grande, he estado en medio de un seísmo, un terremoto menor. Quizá muchos hemos experimentado un pequeño traqueteo. De hecho, toda esta zona del Vallés es bastante proclive a que haya a veces seísmos, ¿sí? Pequeñitos, los hay. Nada que ver con terremotos de escala 8 o 9, eso ya es algo terrorífico lo que tiene que ser eso. Quien haya estado en uno de ellos nos lo podrá explicar. De hecho, lo explican si sobreviven, ¿eh? Pero aquí se nos dice que es un terremoto como nunca ha habido otro. Hermanos, este no es realmente un terremoto. Para hablar claro, este es el terremoto. El terremoto. Es el gran terremoto. Y posiblemente sea una alusión al terremoto del que habla el profeta Ageo. De hecho, en Ageo 2:6, hablando del juicio de Dios sobre las naciones, dice lo siguiente: de aquí a poco yo haré temblar, atención, este no es cualquier terremoto, no es un terremotito, los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, o sea, todo se va a sacudir, va a ser una sacudida cósmica, ¿sí? El autor de Hebreos explica, citando este pasaje precisamente, que esto indica, como dice Hebreos 12, la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Se sacuden las cosas movibles, o sea, todo lo que puede moverse, para que permanezca lo inmovible. Apocalipsis 16:20 describe la magnitud de este último gran temblor. Fijaos, el versículo 20 dice que toda isla huyó y los montes no fueron hallados. O sea, os imagináis, ¿no? Todo fue sacudido, eliminado, suprimido. ¿Para qué? Para dar entrada a lo inconmovible. ¿Qué es lo inconmovible? El reino eterno de Dios. El reino ha llegado. Así que todo aquello que hay en este mundo que simboliza permanencia, las islas, por ejemplo, son un buen símbolo de permanencia. Una isla en medio del mar transmite esa idea de algo que prevalece.
Las montañas también son un símbolo no solo de gobierno y de reinos, sino también de cosas que están perpetuamente. Nosotros pasamos y las montañas siguen ahí, sin cambiar. De hecho, en palabras de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4, se nos dice lo siguiente, que las primeras cosas pasaron. Las primeras cosas pasaron. La tierra que fue corrompida junto con la humanidad por causa del pecado de Adán y condenada por rechazar al Hijo de Dios, será quebrantada en la venida de Cristo. No solo quebrantada, será sacudida, será removida el día del juicio final. Hermanos, amigos, hijos de Dios o hijos de Dios, todo lo que parece estable, todo lo que parece que va a estar siempre, absolutamente todo, dejará de estarlo. No sé en qué estás pensando, a lo mejor estás con la mente en blanco, pero si no, quizás estés pensando en algo que crees que va a estar siempre ahí. Pues, noticia, spoiler, no. Ya en este mundo es así, nada dura para siempre, salvo los diamantes, que entre tú y yo ya se sabe que son para siempre, ¿no? Pero, hermanos, nada dura para siempre, pero en la venida del Señor todavía menos. Hermanos, en una iglesia como la nuestra, en la que luchamos la mayoría por salir adelante con nuestros trabajos, queremos asegurarnos el pan diario, ¿sabéis qué nos puede pasar? Que podemos muy fácilmente acabar viviendo solamente para lo terrenal. Podemos acabar viviendo solamente para las cosas que perecen. Nuestras casas, nuestros trabajos, nuestros bienes, nuestras rutinas, nuestras familias, nuestros empleos, nuestro dinero. Pero Dios nos está llamando a levantar la mirada, hermanos, amigos, y recordar que nada de lo material va a permanecer. El verdadero fundamento de seguridad no está en las cosas que tenemos ahora, sino en aquel que no puede ser sacudido, en aquello que es inconmovible, Cristo y su reino. Todo lo demás va a pasar. Y no es que el mundo presente vaya a ser reemplazado por otro, por si lo habías pensado. Mira, el Señor coge este mundo, lo envuelve, lo tira a la basura y ha comprado por el gran Amazon celestial un mundo nuevo y lo va a volver a poner aquí porque el otro estaba roto. No. No es de lo que estamos aquí hablando. Hermanos, el orden físico actual, el cosmos físico actual y también el espiritual, porque hay fuerzas espirituales que han de ser purificadas, será sacudido, será purificado, será renovado, será glorificado cuando regrese Cristo. El propio Jesús, de hecho, habló acerca de esto en Mateo 19, recordáis, él habló de la regeneración de todas las cosas. El apóstol Pablo describe este acontecimiento como la redención de la creación en Romanos capítulo 8, cuando la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción y veremos la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Además, el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, señala que la apariencia de este mundo pasa. Por eso los creyentes, tú y yo, los cristianos, debemos vivir con la mirada puesta en el mundo venidero, en el reino inconmovible, no el movible, el reino de Cristo. Pablo dice, el tiempo es corto, resta pues que los que tienen esposa sea como si no la tuvieran, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen.
Y los que compran como si no poseyesen. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Claro, ese texto lo tomó mucho más tarde el monasticismo, ya que estamos hablando de historia de la Iglesia, y se lo apropió. Ni esposa, ni llanto, ni risas, sin posesiones, sin disfrutar. No. ¿Está hablando de esto el apóstol Pablo? ¿De verdad nos está diciendo Pablo que nos volvamos unos monjes cartujos, que nos metamos a vivir ascéticamente en lo alto de una montaña sin pasiones y sin... Bueno, esto es imposible. Los monjes buscaban abstraerse del mundo, pero el problema es que llevaban el mundo con ellos, porque se llevaban su corazón, y su corazón era un corazón caído, como el mío y como el tuyo. Pero nos está diciendo Pablo que los cristianos tenemos que ser solteros, o despreciar las relaciones matrimoniales y familiares, que tenemos que ni llorar ni reír, que ser como una especie de nihilistas, personas insensibles. Algunos lo parecen o lo intentan. Que no tengamos posesiones. ¿Es que hay una virtud especial en la riqueza? ¿Es que yo soy más santo si soy pobre? Porque en nuestro ideario está esa visión. El pobre es más piadoso. Mentira, a veces es más envidioso y más codicioso que el rico, al que le sobra. ¿Es lo que nos está diciendo la palabra de Dios? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Que no disfrutemos del mundo? ¿Que seamos unos amargados y unos aburridos? No. Lo que está diciendo el apóstol es que los cristianos, esto es importante, prestemos atención, hermanos, no nos dejemos absorber por estas cosas. Ahora pregúntate, ¿te estás dejando absorber por estas cosas? Igual dirás, no, por favor. Hazte la pregunta más honestamente. ¿Nos estamos dejando absorber por todas estas cosas? Hermanos, todo lo que hacemos aquí, ahora, debe servir al entonces y al allí. El problema es que no vivimos de esta manera. Vivimos en un constante espíritu de supervivencia y de acumular cosas que nos dan seguridad y sentido de identidad y de pertenencia, las mismas cosas que el día que desaparecen, porque a veces aún antes de la venida del Señor desaparecen y desaparecen delante de nuestras narices, nuestra esposa, nuestra salud, nuestros hijos, nuestro dinero, nuestra casa, nuestro trabajo, nuestra nación, nos venimos abajo y nos hundimos. Porque hemos sido absorbidos por todas estas cosas. Esta es la realidad. Ahora, qué distinto es cuando la Iglesia vive por y para el avance de su evangelio, disfrutando de la creación, disfrutando del mundo, disfrutando de la vida, que es un don de Dios, pero sin ser absorbidos por esas cosas, sabiendo que eso es transitorio, que es pasajero, que es perecedero. Y más que lo será en el fin de todas las cosas. Hermanos, oye, os lo digo de verdad, trabajad, disfrutad, llorad, si queréis llorar, reíd, comprad. No pasa nada, ¿eh? No nos volvamos locos, pero hacedlo con el corazón suelto. No penséis que nada de eso os va a dar la seguridad y la identidad. No os enredéis en las ocupaciones y preocupaciones de la vida como si fueran eternas, porque no lo son. Si Cristo viene pronto, y lo hará, yo creo que lo hará, ¿cómo queremos que nos encuentre? ¿Absorbidos por lo pasajero o absorbidos por lo eterno? Quizá esto implique, no sé, en tu caso, reconciliarte con alguien, abrir tu casa en hospitalidad, servir en la iglesia, dar con generosidad para la obra del reino. Hermanos, todo pasará, todo lo terrenal va a pasar, pero lo que se hace por amor a Cristo permanece para siempre. Así que sí, aguardamos el fin de este mundo.
tal y como lo conocemos. Y esto nos lleva al siguiente final del que hablábamos, y es el fin de la sociedad, de esta sociedad tal y como la conocemos. Sigue el apóstol Juan escribiendo, versículo 19, fijaos, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz de vino del ardor de su ira. En tiempos de Juan, la gran ciudad, ¿sabéis cuál era? Roma. Nadie tenía dudas al respecto. Era la capital del mundo, podríamos decir del mundo mediterráneo, podríamos decir quizás la capital del mundo conocido y quizás también del desconocido. Roma aparece como un símbolo aquí del sistema mundano junto a otra gran ciudad, Babilonia, que por cierto era una ciudad que todavía existía, estaba en una grandísima decadencia que luego más tarde la llevó a desaparecer totalmente, pero en tiempos de escribirse Apocalipsis aún existía Babilonia, pero de ser la gran urbe se había convertido en un poblacho lleno de cabras y ovejas. Así que en realidad lo que nos está diciendo en este versículo el apóstol Pablo es que, el apóstol Juan, es que no se trata de una sola ciudad realmente, no se trata de un solo imperio, no se trata de, vamos a decir, una sola nación, sino, como dice también el propio versículo, de las ciudades, de las naciones. Es decir, y quizá os acordéis de nuestros sermones de Génesis, y si no ahí lo tenéis, podéis ir cuando tocamos el capítulo 11, ya hablábamos de la Torre de Babel, incluso antes, cuando hablamos de la primera ciudad que fundan los descendientes de Caín. La ciudad es ese símbolo del sistema corrupto del mundo que sirve a Satanás y que se opone a Dios. Esta es la ciudad del mundo. De hecho, está el erudito Leon Morris, que señala que la gran ciudad representa el hombre organizando sus asuntos al margen de Dios y refleja el orgullo de los logros humanos y la impiedad de quienes confían en sí mismos. El hecho de que la séptima copa, además, se derrame en el aire, ¿nos ha llamado la atención? En el primer versículo que hemos visto, el 17, se derrama en el aire, como ala, así, se espolvorea, no sé si con un vaporizador o un difuminador, queda esparcida por ahí, no lo sabemos. Claro que se echa al aire. Esto refuerza la idea de la gran ciudad como la sociedad anticristiana. ¿Recordáis cómo es llamado Satanás por el apóstol Pablo? El príncipe de la potestad o de la autoridad del aire. Satanás, el diablo, ha manipulado, fortalecido la oposición del mundo contra Dios desde el pecado de Adán y Eva. Pero ahora su reino espiritual, la cultura mundana, el ambiente de este mundo ha conducido a la rebelión a Dios al punto de que ya ha llegado a su límite, me refiero aquí, lo que estamos viendo en Apocalipsis, y es juzgada en la venida del Señor, en el juicio final. Este es el mundo en el que vivimos. Lo queramos reconocer o no. Decimos que el mundo es bueno porque ha sido creado por Dios, pero el espíritu de este mundo está bajo el dominio hasta donde Dios le permite llegar. No le pertenece, tiene una autoridad subsidiaria, pero hasta donde ha podido llegar, el espíritu de este mundo está influido, manipulado, contaminado por Satanás y por su espíritu anticristiano. Y hermanos, es muy fácil, porque los gases los respiras sin darte cuenta. De hecho, ¿sabéis que estamos respirando un gas todo el rato? Se llama oxígeno, sin el cual la palmaríamos. ¿Bien? Es inoloro, a veces, bueno, sí, es inoloro, pero está entrando en nuestros pulmones y nos sostiene. Bueno, hay otro gas, hay otro aire venenoso. Es el espíritu de la autoridad del aire. Y es muy fácil que sin darnos cuenta adoptemos y respiremos ese espíritu, es decir, que seamos influidos por esta ciudad del mundo, por esta Roma, por esta Babilonia,
por esta sociedad en contra de Dios y alejada de Dios. No nos damos cuenta, empezamos a medir el valor de las cosas y de las personas, ¿sabéis por qué? Por el dinero, por la apariencia, por los bienes que tiene, por la productividad. Aquí muchos en la iglesia, como hemos dicho, luchamos o lucháis con la presión diaria del trabajo, con la necesidad a veces ya no de vivir, sino de sobrevivir. En otros casos de prosperar. Pero el peligro es acabar viviendo con los mismos valores del mundo, sin darnos cuenta. Solamente que cristianizados. Tenemos los valores de este mundo, pero les ponemos unas cuantas palabras cristianas por en medio y así es como vivimos. Este texto nos está llamando a resistir la tentación de construir nuestra vida al margen de Dios. Nos está llamando a resistir la tentación de vivir en la ciudad de este mundo. Nosotros, como dice la obra de Agustín de Hipona, que hoy no hemos tenido tiempo de ver en la escuela bíblica, pero ya lo leeréis esta semana, vivimos en la ciudad de Dios. Pero podemos acabar muy fácilmente viviendo, aún estando en la ciudad de Dios, como si viviéramos en la ciudad de este mundo. Una ciudad fundamentada en lo material, en lo carnal, en lo demoníaco. Hermanos, ¿sois conscientes de que podemos estar viviendo bajo un patrón de vida demoníaco? Imposible. Oye, mi vida está expuesta a todo el mundo. Sí. ¿De qué se disfraza Satanás? De ángel de luz. De nuevo, este texto nos llama a resistir la tentación de construir nuestra vida al margen de Dios, incluso en aparentemente las cosas buenas, como tu trabajo, como tu vida, como tus estudios, como tu familia, como tu iglesia. Y Juan también ve la gran ciudad, que es la cultura impía de este mundo, dividida en tres partes. ¿Os habéis fijado? Rota. Lo que indica la destrucción total de la ciudad del hombre, de la ciudad de este mundo. Todos los argumentos humanos, todas las filosofías levantadas contra el conocimiento de Dios van a ser completamente destruidos. Vivimos en una época de filosofías humanistas que pretenden sustituir a la religión cristiana. Incluso a veces se nos dice, incluso desde algunos púlpitos, que son completamente compatibles. El ecologismo es compatible con el cristianismo. El socialismo y el comunismo y el liberalismo son compatibles con el cristianismo. ¿Sí? Todos los ismos que queráis los podemos hacer compatibles con el cristianismo y los fusionamos, porque al fin y al cabo estamos en este mundo. Y acabamos respirando de la cultura de este mundo y viviendo conforme a la dirección de este mundo. Pero aquí se nos dice que todo esto va a ser destruido. Fijaos, el alcance universal de esta destrucción se refleja en la caída de las ciudades de las naciones. Ya no es la ciudad, es que es algo global. ¿Os dais cuenta que está hablando en términos globales? No se trata solo de Roma, ni de Babilonia en sentido alegórico, ni de una gran ciudad posterior, como fue más tarde Constantinopla, por ejemplo, u otras grandes urbes que han habido a lo largo de la historia. No, 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 no. De lo que se nos está hablando aquí, hermanos, amigos, es de todos los grandes centros culturales, políticos, económicos, sociales y religiosos del mundo. Van a caer, van a ser destruidos, van a acabar. Es lo que va a pasar cuando el Señor venga. Porque forman parte de este sistema babilónico, corruptor, persuasivo. La gran ciudad mundial de la alianza entre el hombre y Satanás contra Dios se derrumba delante del desafío ante Dios. Lo vimos en Babel, o sea, Babilonia, precisamente. Esa gran torre de Génesis 11, que fue construida ¿para qué? En oposición a Dios. Queremos ser como Dios, queremos llegar tan alto como Dios. No necesitamos a Dios, no tenemos por qué obedecer a Dios.
y Dios la trajo a juicio. Aquí estamos viendo otro episodio que se repite de la caída de Babel, la gran Babilonia de este mundo, la gran torre humana de este mundo. Todas las estructuras que el ser humano ha ido creando en este mundo a lo largo de los siglos en oposición a Dios van a terminar. ¿Te parece increíble? Sí, ya sé que lo parece. Es que tú piensas y dices, esto no va a pasar, esto no va a acabar, ¿verdad? Tú sales a la calle y dices, el mundo sigue girando y todo parece estar en su sitio y qué ordenado está todo y todo esto va a permanecer y todo esto no puede fallar. Esto es tan grande, esto me supera, esto está por encima de todo. Hermanos, por encima de Dios Todopoderoso no hay nada, nada. Todo esto va a pasar como las arenas del tiempo, como el viento cuando sopla en la playa y arrastra la arena. Va a desaparecer. Juan añade además una frase reveladora. Fijaos, dice, estamos todavía en el versículo 19. Él dice que la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios. O sea, Dios se acordó de Babilonia. Por decirlo en plata. Dios se acordó de Babilonia. ¿Sabéis qué pasa? ¿No os da la sensación que Dios parece a veces que se olvida de las cosas? No me digas que no, que sí. ¿Qué lo has pensado? Dios se ha olvidado de esto. O esto a Dios ni le importa. Ni le importo yo, ni lo que me pasa. O todos los años que llevan muriendo cristianos en el África subsahariana, que al final ya es el pan nuestro de cada día, ¿no? Y como que a Dios le da igual. O Dios se ha olvidado. ¿Podríamos llegar a pensar esto? Bueno, parece. Dios se olvida de las injusticias contra su pueblo. Dios se olvida de los pecados de los poderosos y de la opresión de los poderosos. Y esto será aún más evidente antes de la venida del Señor, durante el periodo de gran tribulación que precederá al fin, cuando el mal parezca que ha triunfado, que la Iglesia ha desaparecido, que hemos sido todos laminados, exterminados. En esa era del anticristo, ese tiempo del anticristo que esperamos. Parecerá que toda esperanza se ha perdido, pero Dios no se ha olvidado. Y cuando recuerda algo Dios en la Biblia, cuando se nos dice que Dios recuerda algo en la Biblia, y vino al corazón de Dios, y vino a los pensamientos de Dios, y recordó Dios, o visitó Dios, todo esto son expresiones que nos habla de la memoria, del recuerdo de Dios, en un sentido espiritual, hermanos, simbólico. ¿Sí? ¿Entendemos? Cuando Dios dice estas palabras, o cuando la Biblia dice estas palabras, es para actuar. Siempre. Siempre que se dice que Dios se acordó, es para hacer algo. Y aquí dice que se acordó de Babilonia. Se puede preparar Babilonia. Dios no ha olvidado. Dios no se ha olvidado de este mundo satánico, ni se ha olvidado de los que se opusieron al Evangelio, ni se ha olvidado de los que persiguen a la Iglesia. Todos ellos recibirán su merecido el día del fin de todas las cosas. No te quepa duda. Ahora, este juicio nos recuerda a ti y a mí que no tenemos que intimidarnos entonces, no hay que vivir con miedo. Vivimos ante el poder amenazante de un mundo enorme que nos supera. Hermanos, no nos sintamos desbordados por este mundo. Pero al mismo tiempo que no nos debemos sentir acobardados por este mundo, tampoco nos dejemos seducir por los placeres y engaños de este mundo. Porque vivimos permanentemente entre las dos, como decía, ¿no? El profeta Elías en el Monte Carmelo, ¿no? ¿Hasta cuánto tiempo estaréis cojeando, ¿no? Literalmente estáis a la pata coja sobre dos opiniones. O servís a Baal, o servís a Jehová. Bueno, pues los cristianos vivimos aparentemente así, apabullados por el mal de este mundo, pero al mismo tiempo seducidos por el mal de este mundo. A ver si nos aclaramos. Somos los seres más contradictorios, muchas veces, los cristianos. Hermanos, cuando seamos tentados a buscar la aprobación del mundo, recordemos cuál será el final de la ciudad terrenal. No lo olvides.
El juicio sobre este mundo vendrá. Vendrá. La destrucción de los montes junto con las islas indica la magnitud total de esta ruina. Dice el apóstol Pablo que nuestra ciudadanía está en los cielos, no en este mundo. Los padres cristianos, ¿estáis por aquí? ¿Podéis abrir un momento los oídos? Nada, luego podéis volver a vuestras cosas. Debéis criar a vuestros hijos para Dios, no para el mundo. Ahora tú dirás, bueno, al final yo no voy a salvar a mis hijos, ¿no? Yo no soy responsable de la salvación de mis hijos. Tienes razón, tú no vas a salvar a tus hijos. No eres responsable de la salvación de tus hijos. Pero sí que eres responsable de darles a conocer el Evangelio y hablarles del reino de Cristo. Para que Dios a su tiempo sigan en la iglesia toda su vida o luego se vayan, recuerden que hay un Dios, que hay un Evangelio y que hay un reino inconmovible y que este reino es movible, el actual, y que algún día pasará. La pregunta es cómo estás educando a tus hijos. ¿Les estás enseñando a vivir, a pensar como lo hace el mundo? ¿Tus sueños mundanos los proyectas en ellos? Mira, a mí me habría encantado ser arquitecto. O me gusta mucho el patinaje artístico, por lo tanto le voy a apuntar a que haga patinaje artístico, a ver si me gana alguna medalla olímpica. Y de paso me retira. Que triunfe en este mundo es lo importante. Que se exprese en este mundo es importante. Que sea parte de este mundo y sea reconocido y glorificado por este mundo es importante. ¿De verdad que es importante? Primero, ¿tienes la garantía de que va a llegar a eso? A ese reconocimiento de parte del mundo, y aunque llegue, ¿qué ganará si es un mundo que está condenado a ser destruido? Es un mundo sin futuro. Es un mundo punk. No hay futuro para este mundo. Hermanos, pasamos mucho tiempo inmiscuidos en sueños mundanos, de gloria terrenal, de seguridad económica, de entretenimiento egoísta. Las iglesias adoptan cada vez más un estilo y una apariencia cada vez más mundana. En cómo viven, en cómo se visten, en cómo se entretienen, en cómo adoran, en cómo piensan, en cómo hablan. Cada vez hay menos diferencia. Y hermanos, no estoy diciendo que todos tengamos que venir hacia la iglesia, por si alguien lo ha pensado. Pero hablas como el mundo, y ya sé que esto no es mío, andas como el mundo, vistes como el mundo, hueles como el mundo, luego no me digas que no eres del mundo. ¿Sabes lo del pato, no? Si tiene plumas, va por el agua y hace cuacuá, posiblemente sea un pato, ¿no? Nos reímos, hermanos, pero son obviedades que olvidamos permanentemente. Hermanos, las iglesias no debemos buscar adaptarnos a la ciudad terrenal. Somos la ciudad de Dios. Qué bonito nombre para una iglesia, la ciudad de Dios. ¿Lo cambiamos? ¿Nos llamamos Iglesia Evangélica Ciudad de Dios? A mí me encanta. Es broma, ¿eh? Me encanta, pero no lo vamos a cambiar. Hermanos, recordemos a quién pertenecemos. ¿A quién perteneces? ¿A quién perteneces? Tu identidad no está en tu pasaporte. Hay gente que su pasaporte es su identidad y fuera de lo que pone en su pasaporte se sienten perdidos, aislados, deprimidos, porque no han hecho como Abraham, no han puesto su vista en esa ciudad que tiene fundamentos, ¿de qué tipo? Eternos, sino en Babel. Y Babel va a caer, y está cayendo permanentemente, y caerá definitivamente. Padres, criad a vuestros hijos no para que triunfen en la Babilonia moderna, sino para que sirvan fielmente al Rey eterno en la ciudad de Dios. Y el resto es asunto de Dios. Y como iglesia, resistamos la tentación de buscar relevancia a toda costa. Mira,
miembros de la Iglesia, no nos queramos hacer los simpáticos con el mundo, tampoco los antipáticos. Pero no podemos estar queriendo caerle bien a todo el mundo, primeramente porque es imposible, después porque es una estupidez. No vamos a poder. Somos lo que somos. Y el problema es que muchas veces querrás hacerte el simpático al mundo y ¿sabes qué pasará? Que luego ese mundo te va a despreciar. Porque encima te dirá, ni siquiera eres fiel a lo que crees. ¿No eres fiel a lo que crees? ¿Te quieres congraciar conmigo? ¿Hacerte el guay? ¿Demostrarme que no eres un santurrón, ni un mojigato, ni un fanático? Qué poca fuerza tiene tu evangelio. ¿Qué quieres parecerte a mí? Y tampoco nos van a aceptar. Y entonces vamos a acabar doblemente perjudicados. Pero este mundo va a pasar, se va a diluir. El mundo necesita ver una comunidad distinta. Os lo he dicho muchas veces, los cristianos somos raros. Pero es que tenemos que ser raros, porque en el mundo una comunidad de personas como nosotros, es que echaos un vistazo por un momento. Esto es imposible fuera de... Sí, no os asustéis. Es imposible fuera de las puertas de la iglesia, esta comunidad. Nos hemos acostumbrado tanto a ella que nos parece que es normal, pero esto no es normal. Gente de todo antecedente cultural, social, económico, académico, formativo, étnico, nacional. Esto es un milagro, la iglesia es rara y la gente tiene que ver la diferencia. Tiene que ver una comunidad humilde, generosa, hospitalaria, santa, llena de esperanza, de gozo, de amor, de perdón, de misericordia, de oración. La iglesia, ¿no? Y esto nos lleva a la última cosa, o mejor dicho, la penúltima cosa a la que pondrá fin la venida del Señor. Y es el fin del pecado. Aleluya. Aleluya. Y hemos de dar muchísimas gracias por ello. Este pasaje de Apocalipsis 16 nos muestra también que el regreso de Cristo va a traer el fin del pecado. La razón por la cual la Gran Babilonia vino en memoria delante de Dios es porque Dios lleva un registro minucioso del pecado, de los pecados de Babilonia, de los pecados de este mundo. Dios muestra una paciencia asombrosa ofreciendo larguísimo tiempo para el arrepentimiento y la salvación. Tanto que la gente piensa que Él ni está. Porque Dios es paciente para con todos, porque no desea que ninguno sea destruido. Pablo escribe que Dios en su paciencia, dice Pablo, ha pasado por alto los pecados pasados. No los ha castigado plenamente. Dios contiene su ira, Dios espera, Dios invita al arrepentimiento durante mucho tiempo. Si hoy estás aquí sin Cristo, jóvenes cristianos que estáis hoy aquí sin Cristo, si alguno está en Cristo, que me lo haga saber al acabar el culto, por favor. Estaréis, o hacérselo saber a vuestros padres. Pero jóvenes cristianos que estáis, o niños cristianos, o visitantes que estáis hoy aquí sin Cristo y tenéis la convicción de que estáis sin Cristo, si es el caso, de nuevo, no puedes acusar a Dios de impaciente. No puedes. No puedes acusar a Dios de castigar a aquellos que aún pueden arrepentirse. No puedes. Aquí estás hoy. Hasta aquí has llegado. Y quizás aquí estarás mañana. Hermanos, la paciencia de Dios no es indiferencia. La paciencia de Dios tiene un propósito. La paciencia de Dios es misericordiosa. Cada día que vivimos es una oportunidad que Él nos está concediendo para volvernos de nuestro pecado. Incluso cristiano que hoy estás aquí, ¿estás abusando de la paciencia de Dios? ¿Cuántos abusan hoy en día de la paciencia de Dios en la iglesia? Incluso algunos cristianos que se han acostumbrado a vivir con pecados ocultos. ¿Y sabéis por qué?
porque aquí no pasa nada. Mientras nadie se entere, ojos que no ven, corazón que no siente. Dios lo ve todo. Lo ve todo. No te puedes escapar de la mirada de Dios, pero Él tiene paciencia, misericordia, gracia. Algunos se han acostumbrado a vivir con pecados ocultos, otros se han acostumbrado a vivir con frialdad e indiferencia espiritual, con falta de perdón en otros, pensando, mira, ya lo arreglaré más tarde. Antes de que las cosas se pongan mal, lo arreglaré. Pero lo que no sabes es que lo único que estás haciendo es endurecer más y más y más y más y más tu corazón mientras el Señor viene. Y viene. Este texto nos enseña que Dios registra cada acto, cada palabra. Su paciencia tiene un propósito, no lo olvidemos nunca. Llevarnos al arrepentimiento antes de que sea demasiado tarde. Y tienes que estar contento por eso. Y solamente por eso, hoy mismo tienes que arrepentirte. Porque puedes. ¿Qué te lo impide? Dios no te va a recriminar nada. No tienes que venir al confesionario de allá arriba, al despacho pastoral, que no es un confesionario, yo no soy un padre confesor, ¿de acuerdo? Pon las cuentas claras con Dios primero. Él es nuestro Padre confesor. Y luego con tu prójimo cuando sea necesario. Y no peques más. Y arrepiéntete. Y pon fe en Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Qué te lo impide? ¿Qué te lo impide? Tu duro corazón. Rógale al Señor que lo ablande. Porque el Señor viene y el fin de todas las cosas viene. Viene. Antes de que sea demasiado tarde. Hermanos, la justicia de Dios no ha sido abolida. Dice Romanos 6:23 que el alma que pecare esa morirá. Ezequiel 18:20, la paga del pecado el alma que pecare esa misma morirá, dice Ezequiel, y la paga del pecado es muerte, dice Romanos capítulo 6. Al final, el pecado será erradicado. Pablo escribió que tras ascender al cielo, Cristo, dice, debe reinar, y Cristo ya está reinando, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Así que en el fin de todas las cosas contemplaremos el fin del pecado también. Dios se acuerda de Babilonia para hacerle beber el cáliz de vino del ardor de su ira. La copa del ardor de su ira. Mirad, hermanos, nuestros pecados no son simple desviacioncillas impersonales del manual de la vida. Aquí no se está hablando de los pecados en términos generales. El pecado, sí, el pecado. No. El pecado, hermanos, es una ofensa personal contra el Dios 3 veces santo. Eso es lo que es cada vez que pecamos. Y Dios responderá al pecado en el ardor de su ira cuando vuelva. Y su justicia es perfecta, no es como la mía ni como la tuya, es perfecta. El castigo de Babilonia, además, es retributivo. El castigo de Babilonia encaja con su crimen. ¿Qué ha hecho Babilonia? Babilonia ha hecho beber a las naciones de su copa, ¿de qué? De fornicación, es decir, de infidelidad a Dios. Pero ahora Babilonia es la que va a beber de la copa de la ira y de la justicia de Dios. Eso lo espera este mundo. Y a menudo se dice esa frasecita de Dios odia al pecado, pero ama al pecador. Sabéis que esta frase no está en ningún sitio en la Biblia. Esta es una frase de Mohandas Gandhi, por el cual hay muchos que sienten una gran simpatía. Tampoco le tengo manía, pobre hombre. Pero esta frase no está en la Biblia. Y en cierto sentido es verdad. En cierto sentido es verdad. Si entendemos bien qué significa que Dios ame a los pecadores. ¿Qué significa que Dios ame a los pecadores? Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amó a los pecadores ¿cómo? Enviando a su Hijo como Salvador, ofreciendo el Evangelio de salvación solo mediante Cristo, recibiéndolo por medio de la fe. Pero los que rechazan esa oferta amorosa de salvación descubrirán al final de todas las cosas que incluso la creación misma se levantará contra ellos.
Hermanos, este pasaje es un llamado urgente a todos los que asisten a la iglesia sin haber nacido de nuevo. No basta con conocer el Evangelio, no basta con venir a los cultos. Si aún no has entregado tu vida a Cristo, estás bebiendo de las copas de placer de este mundo. Pero ¿sabes qué? Que si esto no cambia, si sigues embriagándote de la copa de placer de este mundo, acabarás bebiendo de la copa de la ira de Dios. De nuevo, ¿qué te impide ir a Cristo con arrepentimiento de pecados y fe? No te engañes, tú solo no puedes beber la copa. La copa de la ira no la vas a poder soportar. Cristo la tuvo que beber por ti en Getsemaní. Él dijo, Padre, aparta de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Y Él la bebió. Y la bebió hasta las heces en la cruz del Calvario. Él es el único que podía soportar la ira de Dios porque Él era Dios. Tú no puedes, desengáñate. Si crees que puedes, que cuando Él venga vas a poder decir, trae, estás apañado. Estamos listos. Ahora es tiempo de dejar de beber de la copa de este mundo. Y la destrucción de esta Babilonia demuestra que todos los que beben del vino del placer pecaminoso de este mundo y permanecen sin buscar el perdón de Dios van a recibir el castigo que merecen. El cáliz de la ira de Dios solo puede producir una cosa en ti y en mí. Condenación. Condenación infinita y sufrimiento eterno. Cuando Dios descendió del monte Sinaí para dar su ley a Israel, ¿recordáis? ¿Qué hubo? Relámpagos, hubo truenos, hubo voces, la tierra tembló debajo de sus pies, justo lo mismo que vemos en el versículo 18, ¿habéis visto? Lo mismo. Estos fenómenos simbolizan el juicio de Dios sobre cualquiera que quebrante la ley de Dios. Al final de todas las cosas, hermanos, Dios va a destruir definitivamente el reino del pecado junto con todos los que han despreciado la salvación que ahora se está ofreciendo en Cristo. Saber que el pecado será vencido al final de los tiempos debe moldear nuestra vida, hermanos. No podemos quedarnos así. Sí, el Señor viene, ven Señor Jesús, Maranata. Pero ¿de verdad sabes lo que estás pidiendo cuando dices Maranata? ¿Ven Señor Jesús? ¿De verdad sabes lo que estás pidiendo? ¿De verdad sabes lo que va a pasar? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás cuando esto ocurra? ¿O dónde estarás? ¿Bebiendo de la copa de este mundo o bebiendo de la copa de Dios? Así lo señala Pedro al escribir sobre el final de la historia, precisamente en su segunda carta. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, ¿estás en espera de estas cosas? Estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, no para columpiarte. Para concluir, hermanos, esto traerá otro fin, el fin del sermón y el fin de la oportunidad del Evangelio. Hemos visto que el regreso de Cristo va a traer consigo el fin del mundo, el fin de la sociedad, el fin del pecado. Por lo tanto, se hace evidente que este mismo acontecimiento también va a traer el fin de la oportunidad de arrepentirse y creer por medio de la predicación del Evangelio. Por medio del Evangelio todos los pecadores pueden ser perdonados y limpiados completamente de sus faltas mediante la sangre de Jesús. Si el regreso de Cristo pone fin a toda oportunidad de salvación, entonces, hermanos, yo no sé qué estamos haciendo. No podemos dejar pasar ninguna oportunidad de evangelizar. Cada día es más urgente predicar el Evangelio. Hoy es más urgente que ayer.
Dios no está moviendo la fecha a ver qué día, como hacemos nosotros con la agenda a veces, ¿no? A ver qué día me encaja, algunas llamadas aquí. Hoy mira que me ha surgido un imprevisto, voy a traer el fin de todas las cosas el siguiente sábado porque tengo una reunión con unos ángeles. Ese día está fijado. Nosotros vamos a ese día. El día no se mueve. Cuando decimos que el Señor viene, es un sentido un poco simbólico. Somos nosotros los que vamos al día en el que el Señor viene. Vamos a converger. Nosotros vamos en movimiento, Él ya ha fijado ese día. ¿No has pensado esto alguna vez, que ese día está fijado? Que no va a caer según te vaya bien a ti o a Él. Ya está fijado. El día y la hora está fijado. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Prediquemos el Evangelio. Piensa, ¿a quién puedes invitar a la iglesia el domingo que viene? ¿A 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 50 personas? Invítalas. Ya veremos qué hacemos luego, Francisco, pero invítalas. ¿Por quién estás orando para que Dios ablande su corazón? ¿Esta semana has orado por alguien que conozcas para que Dios ablande su corazón ante el Evangelio? Ya no hablo de tus hijos o tus familiares. ¿Qué hay de todos los demás? ¿O das por sentado que, bueno, vamos a caer en una especie de hipercalvinismo de segunda fila? Dios ya hará lo que tenga que hacer. Bueno, ¿y tú qué estás haciendo? Somos embajadores en sustitución por Cristo. Yo ya lo sé, que algunos podemos sentirnos cansados. El mundo pasa de todo. El mundo cada vez es más hostil al Evangelio. Si hablas del Señor como tienes que hablar, te vas a generar enemistades o burlas. Pero este pasaje nos demuestra que Dios no se ha olvidado, que su justicia prevalecerá, que tu labor y la mía no es en vano. Cada palabra de testimonio, cada oración, cada acto de fidelidad en medio de la oposición será vindicado por Dios. En Apocalipsis 16:15, lo leímos la semana pasada, hace 2 semanas decía el Señor, yo vengo como ladrón. ¿Recordáis? Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Quizá tu corazón se ha enfriado. Quizá este sermón te parece un tostón insoportable. No lo sé. Cabe la posibilidad. Es el siempre bla, 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 bla del pastor. Que sí, que sí. Sí, ya lo sé. Pero yo mañana me tengo que levantar a las 6, ¿sabes? Hermanos, el fin de la oportunidad del Evangelio acaba cuando el Señor viene. No hay tiempo que perder en un cristianismo superficial, en una vida cristiana de imitación o hipócrita, en un cristianismo de chichinabo, como dicen en Andalucía, que no es ni chicha ni limoná, no es nada. ¿Qué cristianismo estás viviendo? Una vida dividida entre Cristo y el mundo. Cuando Cristo regrese, ¿te hallará velando o te hallará durmiendo? Hermanos, la primera de Cristo culmina con su muerte expiatoria en la cruz. Abre una oportunidad que todavía es presente para la salvación. Durante la era del Evangelio, los pecadores que mueren sin creer en Jesús se enfrentan directamente ya al juicio divino al morir. Ya nos lo dice la carta a los Hebreos. Cuando Cristo regrese al final de los tiempos, la oferta de salvación habrá concluido. Cristo ya no vendrá a salvar a los pecadores, vendrá a recoger a su iglesia que ya ha sido redimida. No van a haber segundas oportunidades, no van a haber 7 años de tribulación para que te arrepientas. ¿Lo tienes claro esto? Que no van a haber 7 años después de que se hayan ido todos al cielo y hayan dejado sus ropas así puestas, para que te arrepientas. Hermanos, eso es una herejía, eso es mentira. Cuando Cristo viene, hará todas las cosas que dijo que haría. ¿Qué estamos esperando? Dios ofrece 2 respuestas al problema del pecado. ¿Sabéis cuál? La primera se resume en el clamor que Cristo hace en la cruz. Consumado es. Salvación. La puerta de la salvación se ha abierto. La muerte de Jesús ha logrado el perdón, la salvación de todos los que van a Él con fe. Para ellos Pablo declara, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Eres tú uno de ellos?
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Estás a tiempo. Pero si alguien no acude a la cruz con arrepentimiento y fe, el trato de Dios con su pecado se definirá por otro clamor. ¿Sabéis qué clamor? El de Cristo en Apocalipsis 16-17. Leerlo conmigo. Hecho está. ¿Y ahora qué? La puerta se ha cerrado. La puerta se ha cerrado. No puedes pasar. O bien Cristo la bebió por ti, cuando sufrió la ira divina en la cruz, o tú mismo tendrás que beber la copa de la ira divina el día del juicio. Aquí no hay más historias. O Dios quiera que todos los que estamos hoy aquí presentes hayamos bebido o vayamos a beber desesperadamente de la copa de la vida que nos ofrece Cristo. El apóstol Juan vio como incluso mientras caía el juicio final, fijaos, dice que los hombres, versículo 21, blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Esto confirma la enemistad del ser humano ante Dios. El enorme granizo como de peso de un talento, esto es cerca de 30 kilos, ¿os imagináis? Si cuando caen pelotas así nos asustamos, que las caen, imaginaos 30 kilos de granizo. Evidentemente esto es una exageración, es una hipérbole, un talento de granizo, para demostrar el alcance de la destrucción. Es un juicio devastador sobre los enemigos sin arrepentimiento de Dios. Los labios que blasfeman y maldicen cuando Cristo venga serán silenciados. El mundo pecador morirá en su pecado, rehusando arrepentirse. Y esta escena pone de manifiesto la necesidad de la gracia de Dios por medio del Espíritu Santo. Ni siquiera los cataclismos del fin de los tiempos pueden mover a los siervos de Satanás a arrepentirse y dar gloria a Dios. El corazón humano sin la obra del Espíritu Santo se endurece hasta el extremo. Ahora es el tiempo de arrepentirse. Antes de que nuestro corazón se endurezca tanto que ya no podamos hacerlo. La paz y el gozo de estar en Cristo pueden ser tuyos si confiesas tu pecado, si clamas en el nombre de Jesús para recibir el perdón. Dios te promete en su pacto de gracia: seré propicio a tus injusticias y nunca más me acordaré de tus pecados y de tus iniquidades. Ahora es el día de salvación. Cuando Cristo pronuncie hecho está, ya no habrá más oportunidad para responder al Evangelio. Y cuando llegue el fin del mundo, los redimidos podremos mirar a nuestro Señor y al mundo alrededor que se desvanece y que se desmorona con la misma serenidad que Frodo, al final, en el retorno del rey, le dice a Sam, al pie del monte del destino: estoy contento de que estés aquí conmigo, Señor Jesucristo, aquí, al final de todas las cosas. Porque al fin de todas las cosas, los que estamos en Cristo, no sufriremos desesperación, sino comunión. No sufriremos ruina, sino redención. No sufriremos soledad, sino la gloriosa y eterna presencia del Cordero que venció y reina para siempre. Oremos. Padre Dios nuestro, venimos ante ti con el corazón lleno de agradecimiento y de paz. Para aquellos que estamos en Cristo sabemos que tú estás con nosotros aquí, ahora, al fin de todas las cosas. Estás en este mundo mientras aguardamos ese fin y estarás al final de todas las cosas. Gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos y te rogamos por todos aquellos que están hoy sin Cristo, que también puedan unirse a esta súplica, a esta oración, que tú obres en sus corazones, porque ellos no pueden, Señor. Ellos no pueden. Dales el arrepentimiento que necesitan. Ablanda sus corazones, dales corazones de carne y no de piedra. Que este mensaje de hoy nos sirva para ellos como juicio, que no acumulen más juicio por su dureza, sino que sirva como una puerta a tu gracia redentora e infinita, Señor. Gracias por darnos a tu Hijo. Gracias porque Él exclamó: se ha cumplido, y eso nos abre la puerta a la salvación, pero también exclamará algún día: hecho está, y ya no habrá más salvación.
Te damos gracias, Padre. Bendice este día en el nombre de Jesús. Amén.